Que el Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas, siervos y siervas del Señor. Estamos ya preparados para el trabajo de este día, que será el capítulo 29, cuyo título y tema es La verdad de Dios en el diluvio. Un título muy sencillo, pero que en el fondo eso es, porque prima siempre y tiene que siempre estar presente la verdad de Dios. El capítulo 28, ahí vimos, el capítulo 27 vimos la generación a partir de Set. Y ahí, bueno, el capítulo 28 fue respecto de la apostasía. Una vez más, que Dios está en el corazón de los que siguen la teología. Y vamos a retomar con el capítulo 29 temas bíblicos que tienen que ver con los tiempos de la creación de Dios. Sabido es, hermanos, y así lo hicimos ver en otros capítulos anteriores, que el tiempo bíblico que está contado en la vida de Adán no es del día en que Dios le creó, sino desde el día en que Adán y Eva le fallaron a Dios, transgredieron el gran mandamiento que les dejó y le fallaron. Pero de ahí para atrás, hasta el día, retrocediendo desde ese momento hacia atrás, hasta el día en que Dios los creó, como sabemos, primero creó a Adán, un tiempo después creó a Eva, ese tiempo bíblicamente no está contado. Y la verdad, hermano, es que como está así, dado a saber en otros capítulos, Adán y Eva pudieron haber estado en el Edén siglos hasta varios miles de años. Por eso es que Caín, al irse lejos, por allá muy lejos, conoció a su mujer, engendró un hijo y construyó una ciudad. Argumentos irrefutables de que ya había multitudes de seres humanos sobre la tierra. Vamos a empezar, hermanos, este trabajo de este día desde el capítulo 5, versículo 25 para adelante. ¿Ya? Que tiene que ver con los orígenes de Noé. Génesis 5, versículo 25 adelante. Dice la palabra del Señor. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 180 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. Bendito Dios. Ahí nos vamos a detener un minuto para... Se entiende claramente que Noé era nieto de Matusalén, el que está registrado como el hombre que más años vivió sobre la tierra. Nieto de Matusalén. Continuamos entonces con la lectura. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé significa consuelo o descanso. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas.
y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Este versículo, hermanos, es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Porque hay un tema, hermanos, que aquí lo vamos a aclarar conforme a la palabra del Señor. Desde la iglesia adventista, por lo menos a mediados de los años 800 o comienzos de los años 1900, salió una versión teológica, por supuesto, de que Noé había predicado 120 años anunciando que venía el diluvio. Mentira, mentira aberrante. Y eso es, hermanos, la obra de los teólogos. La iglesia adventista, la mayoría de los que dirigen, como pastores, como cabezas de iglesia, son todos teólogos, muy bíblicos, pero nada de Dios. Las cosas por su nombre. De hecho, no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Y una cosa completamente verdadera: el que nunca ha conocido el Espíritu Santo, es imposible y muy normal que no crea en él. Bendito Dios. Y vamos, hermanos, a seguir con la lectura, porque, como dije, este versículo: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. No eran trillizos. Primero engendró a Sem, a Cam y luego a Jafet, que era el menor. Posiblemente 2, 3 años, tal vez 5 años, de diferencia entre uno y otro. O sea, entre el año 500 y el año 510 aproximadamente, entiéndase que estoy diciendo aproximadamente porque no hay información de cuál era la diferencia de edad entre Sem, Cam y Jafet. Pero pensemos que dentro de los primeros 10 años, entre el año 500 y el año 510, nacieron Sem, Cam y Jafet. ¿Ya? Y ahí termina el capítulo 5 y ahora entramos de lleno al capítulo 6, donde vamos a ver también algunos misterios. Bendito Dios. Capítulo 6 de Génesis, versículo 1 adelante, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bendito Dios. Aquí nos vamos a detener, hermanos, para recordar un detalle. En el capítulo 27, cuando hablamos de la generación a partir de Set, dimos, hermano, a saber que a partir de Set Dios escogió un pueblo, apartó a un pueblo para él. Por eso entre Abel y Set, Adán en un plazo de 130 años no tuvieron hijos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios, al ver que ya
el hombre se había desbandado, había caído en muchos errores, como la magia, la hechicería, esto de la idolatría. Entonces Dios quiso por primera vez en la tierra apartar un pueblo para él. Y esa fue la generación a partir de Set. Así lo hicimos ver en el capítulo 27. Por lo tanto, hermanos, así como de Set para adelante, esa generación, ese pueblo, esa descendencia, se llamaron hijos de Dios. También el pueblo de Israel, a partir de Abraham, durante aproximadamente 1500 a 1800 años, fueron llamados el pueblo de Dios. Por lo tanto, Israel también fue llamado hijos de Dios. Y por tercera vez, de Cristo para acá, nosotros los cristianos, por eso somos llamados hijos de Dios. Por tercera y última vez, en la soberanía de Dios y en el plan de Dios. Porque después de nosotros, en la próxima venida de Cristo, ahí termina el Evangelio, se producirá la primera gran resurrección masiva, el arrebatamiento, y ahí terminará la obra del Evangelio. El Espíritu Santo, que es el que sostiene el Evangelio en la tierra, será levantado y no habrá más oportunidad de salvación. Los apóstatas, hermanos, muchos de ellos con título de teólogo, enseñan que sí habrá una segunda oportunidad. Allá ellos. Pero yo no, como no sigo a ningún teólogo de esta tierra, y por eso es que no he sido turbado, porque mi Dios me guardó y me dio a saber que no tenía que seguir a ningún falso maestro, porque Cristo es el maestro verdadero. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanitos, hermanitas, ahora también comentamos el por qué, si aún después del diluvio, en los tiempos del pueblo de Israel, habían la descendencia de Anac, eran gigantes. Ya no se olvide usted que David mató a Goliat, que era un gigante, y habían otros aún más altos que Goliat. ¿Ya? Por lo tanto, no me extraña que antes del diluvio, con mayor razón, hayan habido gigantes. Lo que sí, hermano, y que lo dimos a saber con mucho énfasis, es imposible que los ángeles caídos hayan engendrado hijos en la tierra. Eso lo doy por sellado y certificado. Porque los demonios poderosos, desde que se revelaron un tercio de la creación que Dios le entregó a Luzbel, que después, mucho tiempo después, se rebeló contra Dios y fue convertido en Satanás, todo esos ejércitos, que fueron muchos, miles de millones, pueden los poderosos tomar forma humana, pero no pueden engendrar. Bendito Dios. Y la teoría que sembró sobre esta tierra en el siglo pasado uno de los grandes apóstatas, llamado William Marion Branham, que fue el que sembró la teoría de que Dios Padre y Jesucristo es la misma persona, y que fueron por allá por el 1940, fueron algunos pastores chilenos, fueron invitados a Estados Unidos, fueron donde él, y les cambió la verdad de Cristo, y volvieron transformados en anticristianos, y formaron la iglesia, por ejemplo, que se denominaba solo Jesús. Bendito Dios. Él sembró la teoría
de que Caín no era hijo de Adán, sino era hijo de la serpiente. ¿Ya? Y que aún en este tiempo existían hijos de la serpiente. La generación se basan en ese versículo en Mateo 23, cuando Jesús a los fariseos les llama generación de víboras. Bendito Dios. Pero vamos a ver que Noé era hombre justo, perfecto en sus generaciones. Entonces, es una manera de llamar al pecado generación de víbora. Pero no es que Satanás haya engendrado un hijo en Eva. Y de ahí partió la generación de la serpiente. No, es una forma de llamar espiritualmente al pecado de Eva. ¿Ya? Que fue la que primero fue engañada por Satanás el diablo. Bendito Dios. Vamos a seguir con Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Antes, para no quedar muy atrás con la lectura anterior, el versículo 3 de lo que primero leído dice: y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto, Dios lo pensó, lo analizó y lo dijo y dictó sentencia mucho antes de hablar con Noé. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahí? Dictando sentencia que en 120 años más hacia adelante, Él exterminará todo. Por eso dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, más serán sus días 120 años. Alguien podría pensar, no, es que Dios determinó que lo que más podía vivir un hombre eran 120. Hermanos, Noé después del diluvio vivió 350 años. ¿Ya? Bendito Dios. Y el mismo Lamec vivió bastante más. Después de... todos ellos murieron antes del diluvio, pero Noé vivió, después del diluvio, Noé vivió Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. Bendito Dios. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, no es que Dios haya dictado sentencia de que el hombre lo más que podía vivir eran 120 años. No. Dios ahí lo que está haciendo es dictando sentencia que desde ese día, en 120 años más hacia adelante, ahí vendría el final. Lo que fue con el diluvio. Bendito Dios. Vamos a seguir entonces con el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Bendito Dios. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todos. La tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Bendito Dios. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Bendito Dios. Bendito Dios. Aquí vamos a detenernos unos minutos para aclarar algo. Capítulo 5, versículo 32 dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. Bendito Dios. Ahora, cuando Dios le habla a Noé y le ordena construir el arca dándole los detalles de sus medidas, le dice: más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En ese tiempo ya, tal vez Noé ya tenía más o menos 580, 590 años. Sus 3 hijos habían crecido, se habían casado, pero en el plan de Dios, en su soberanía, había evitado que tuvieran hijos, porque tenían que ser 8 personas. Bíblicamente hay muchos números que tienen para Dios mucha importancia. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, yo estudié construcción, soy técnico en construcción. Eso lo hice el año 79, 80 y 81, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, frente al Diego Portales, para adentro. Por lo tanto, hermanos, desde entonces para acá han pasado 42, 43 años que sigo trabajando en la construcción. De hecho, en Santiago, hasta del 81 al 95, yo trabajé como jefe de obra. Construí edificios, construí faenas grandes en zonas mineras, bendito Dios. Pero hoy, por amor a mi Señor y por obediencia a mi Señor, trabajo de carpintero. Bendito Dios. Porque cumplimiento de su palabra, ¿ya? Y a la vez, por orden de Dios, y hasta aquí, gracias a Dios, nunca nada me ha faltado.
Sea bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, para hacer un edificio, 300 codos, si el codo es de 45 centímetros de largo, son aproximadamente 130 metros. Ese es el largo que aproximadamente tenía el arca, 130 metros de largo. Y de acuerdo al conocimiento que tengo en construcción, no soy ingeniero, pero como técnico aprendí mucho, y además que realmente, hermanos, en terrenos donde realmente se aprende. La universidad es solo teoría. ¿Ya? Me imagino, hermanos, entiéndase lo que voy a decir. Me imagino que Noé se demoró más o menos 10 años en construir el arca. Pudieron haber sido 8, pudieron haber sido 15 años. Pero más o menos en ese margen de tiempo. Más o menos, entiéndase lo que significa más o menos. 2, 3 menos, 3, 4, hasta 5 años más. 10 años, más o menos 10 años. Pudieron haber sido 12, 13, hasta 15 a lo mejor. Como pudieron haber sido 9, 8, no creo que menos, 8, 7. Más bien a lo mejor un poquito más de 10 años. Pero más o menos en ese margen, porque él trabajaba el arca con sus 3 hijos. Y algo que le ayudaban también las 4 mujeres. Bendito Dios. Bendito Dios. Por lo tanto, cuando Dios le habla a Noé, si de ahí hasta el que vino el diluvio es el pasado 10 o 15 años, porque Noé tenía 600 años de edad cuando vino el diluvio. Eso lo vamos a verlo un poquito más adelante. Ahí está escrito. Por lo tanto, hermano, cuando Dios le habla a Noé y le ordena construir el arca, tal vez Noé tenía 580, 585, 588, 590 años. Pero a los 600 años de su vida vino el diluvio. Bendito Dios. Y nótese, hermanos, ¿dónde Dios le ordena a Noé ir a predicar, anunciar al mundo que venía un diluvio? En ninguna parte. Bendito Dios. Esa es la obra del hombre, hermano, que turbados por Satanás simplemente van cambiando la verdad de Dios. Bendito y santo el nombre del Señor. Bendito Dios. Quedamos en el versículo 16. Del versículo 17 adelante tenemos lo que continúa. Y le dice Dios a Noé: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida, debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tus mujeres, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie, entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí, hermanos, quiero resaltar algo. Para mí,
en toda la historia bíblica, no hay acto de obediencia a Dios y de fe más grande que lo que Noé hizo. Bendito Dios. Porque a partir del día que Dios le habla, Noé se dedicó a construir la arca. Yo me imagino, hermanos, que debe haber cortado para hacer ese edificio de más o menos 130 metros de largo, ¿ya? ...300 codos de longitud de larga, 50 codos de su anchura, 50 codos a 45, estamos hablando de 22, veis aproximadamente 50 codos, aproximadamente 23 metros de ancho. Bendito Dios. Y 30 codos su altura, 30 codos, bendito Dios, son aproximadamente 13 metros, ese es el alto, bendito Dios. Debe, como lo dije, Noé, para haber hecho ese edificio estructuralmente como tenía que ser, debe haber tenido que cortar del orden de 4.000, 5.000 árboles, porque se trataba de hacer un edificio de a más o menos 130 metros de largo, aproximadamente 25 o 23 de ancho y 13 de alto, hablando en metros. Y eso demanda tiempo. Por eso, de acuerdo al conocimiento en construcción, pienso que Noé debió de haberse demorado más o menos 10 años en construir el arca. Por lo tanto, eso es importante, hermano, entenderlo. Porque esos son los años, desde que Dios le habla hasta que viene el diluvio, sean 8, 10, 12, 15 años, lo que se demoró Noé en construir el arca, ese es el tiempo que Noé supo que venía el arca. Y nótese, en ninguna parte Dios le ordena anunciar que viene un diluvio. Por lo tanto, es una gran mentira emanada de teólogos, como siempre, turbados y engañados, y engañando al pueblo de Dios, que nunca Dios le envió a anunciar al mundo que venía el diluvio, tampoco nunca 120 años. De hecho, no sé si fue comienzos del siglo pasado, los años 1900, o a lo mejor durante los años 1800, que un hermano en Cristo escribió un himno. 120 años predicó Noé, diciéndole a los hombres que venía el fin. Nunca ocurrió aquello, hermanos. Eso es obra nada más que ese varón nunca entendió lo que aquí estaba escrito y se basó en el estudio de algunos teólogos adventistas, como super hermanos que eran adventistas. Dios me ha permitido, hermanos, conocer y descubrir muchas cosas. Bendito Dios. Yo sé, hermanos, cómo se llama el don que Dios me ha dado. Pero no voy a darlo a saber, hermanos, porque no quiero ser malinterpretado. Bendito Dios. Yo sé cuál es el don que Dios me dio. Y por eso, como en otros capítulos lo he dicho, Dios me preparó en todas las áreas. No dejó nada que no me lo dio. Lo justo y necesario, sí. Eso sí, lo he dicho otras veces. Dios no revela nada con lujo de detalles, porque una parte de lo que Él da queda guardado para la fe. Porque sería, hermanos, muy simple, la Biblia, solamente la creación, ¿cuántos libros tendrían que haber? Si la creación está en 25, 26 capítulos.
de Génesis 1. Bendito Dios. Y ahí, hermanos, está la creación del universo, la creación del sistema solar, la creación de todo, en la tierra, vegetación, árboles frutales, bestias, animales, reptiles, aves, hasta que llega a la creación del hombre. Todo eso está en 25, 26 versículos. Bendito Dios. Lo justo y necesario, nada con lujo de detalles. ¿Por qué? Porque un margen de todo queda guardado para la fe. Dios dice que Él hizo el universo, a nadie le explicó cómo lo hizo. Bendito Dios, con qué detalles, cómo juntó la materia, no. Por lo tanto, si Dios dice que Él hizo el universo, amén. Gloria a Dios. Eso es, hermano. Continuando, al final del capítulo 6 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Dios a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Hermano, raer es más que sacar o que arrancar, es como raspar, hermanos. Cuando en el pasto alguien o en el campo toma con una pala y empieza a arrancar la hierba de raíz, eso es raer. Raer, más que raspar, más que cortar. Bendito Dios. Bendito Dios. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Bendito Dios. ¿Qué vimos? Génesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bendito Dios. Génesis 7:6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Lo que decía, hermanos, desde que en el año 500 de su vida, Noé engendró a Sem, luego a Cam y luego a Jafet. Sus 3 hijos crecieron, se casaron, Dios detuvo, no permitió que tuvieran hijos porque tenían que ser 8 personas. Solo Dios sabe por qué. No voy a cometer la imprudencia de preguntárselo porque tengo que conformarme y valorizar mucho lo que de Dios he recibido. Y con eso me basta. Entonces cuando Dios le habla a Noé, ya sus hijos se habían casado. Y de ahí el tiempo que se demora en construir el arca, como dijimos, tal vez 10, más o menos 10, tal vez 15 años. Bendito Dios. Ese es el tiempo que desde que Dios le da a saber a Noé que va a venir un diluvio, hasta que el diluvio viene, pasaron tal vez 10, 12, 15 años. Que es el tiempo en que se demoró Noé en construir el arca. Bendito Dios.
Bendito Dios. Génesis 7, 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, machos y hembras, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Amados hermanos, el número 3, el número 4, el número 7, el número 8, el número 12, son números muy especiales para Dios. De hecho, Dios Padre, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo. Son 3. Bendito Dios. 12 son las tribus de Israel. 12 son los apóstoles. 12 fueron los patriarcas. Bendito Dios. En el diluvio, Noé, eran un total de 8 personas. Y tenemos que, hermanos, que decir esto. Noé tuvo muchos hermanos y hermanas. Por lo tanto, él tuvo sobrinos y sobrinas. Si él, todo tío, por cercanía, porque se visitan, porque tienen buena comunión, comunicación, es normal que un tío tenga un hermano o hermana, y eso hace que llegue a querer mucho a una sobrina o a un sobrino. Es normal hasta hoy, y lo será mientras estemos aquí en la tierra. Bendito Dios. Si Noé, una sobrina de él, hubiese tenido un bebito de 2, 3, 4, 6 meses, y Noé, por ser el bebé de su sobrina regalona, para no verlo morir, ese bebé Noé lo hubiese metido en el arca, Noé habría estado desobedeciendo a Dios. Y fue tal la obediencia de Noé a Dios que no ingresó nadie más, ningún hombre ni mujer más, ni niño ni anciano, que solamente Noé, su mujer, sus 3 hijos y las 3 mujeres de sus hijos, 8 personas. Y nadie más. Y nótese que en ninguna parte Dios le ordena, cuando le anuncie que enviará un diluvio y le dice: entrarás en el arca tú, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, y no le agrega: y todo aquel que quiera salvarse. Porque ya el resto de la humanidad, que ya eran muchos millones, ya estaba condenada a morir en el diluvio. Bendito Dios. Porque Dios es veraz, hermano, es contundente. Y así, hermanos, como fue el juicio ante el diluvio, así como Dios, en la historia del pueblo de Israel, ninguno de los ancianos que salieron de Egipto, ninguno vio la tierra prometida por su pecado, por su desobediencia. Bendito, todos murieron, por eso tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Porque ninguno de los ancianos vio o llegó a la tierra prometida. Bendito Dios. Eso nos da a saber, hermanos, que los juicios de Dios son veraces. Dios no cambia de opinión cuando Él determina y dicta ya un juicio a ejecutar. Lo que va a pasar muy pronto, hermanos. Y que muchos siervos de Dios, turbados por los teólogos, que no hay juicio a la iglesia, que la gran tribulación es después del arrebatamiento, que la salvación no se pierde, o sea, se creen completamente seguros. Bendito Dios, no han considerado lo que dice
la palabra del Señor en Hebreos 10. Allí dice, porque si pecaremos voluntariamente, allí habla de que tendríamos por inmunda la sangre de Cristo. Por eso dice ese pasaje, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Bendito Dios. Y otra vez, Dios juzgará a su pueblo. Si está escrito, hermano, el juicio. Y viene, y a mí me duele, hermanos, conocer muchos pastores que turbados por haber oído la voz de los engañadores y no haber seguido atendiendo las enseñanzas de Cristo, hoy día juran que son salvos, que no hay juicio, y resulta, hermanos, que muchos de ellos Dios los va a sacar, les va a quitar la congregación y va a poner a otro. Eso lo he enseñado ya varias veces en otros capítulos. Solamente, hermanos, estoy dando énfasis a que tengamos, hermanos, por mucho temor a Dios, los juicios de Dios. Bendito Dios. Dios condenó al mundo en ese tiempo, en el diluvio, y todos murieron. Y solamente se salvaron 8 personas. Bendito Dios. Por eso, hermanos, hay que creer a lo que este bendito libro, así está escrito. Vamos a repetir del versículo 11 adelante. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Nadie más. 8 personas. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Bendito Dios. Esto, hermano, espíritu de vida es esto. La capacidad que tenemos de respirar. Porque los 4 vientos que recorren la tierra y que le dan la vida a todo ser viviente, desde la vegetación, árboles, animales, reptiles, toda especie de aves, bendito Dios, aún los peces en el agua, el mar, los ríos, igual respiran. Ellos tienen en sus agallas, tienen un sistema que separa el oxígeno del agua y así viven, bendito Dios. Por eso un pez al salir del agua muere, bendito Dios. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaban el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices,
todo lo que había en la tierra murió. Bendito Dios. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Bendito Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Así como Dios juzgó y castigó al pueblo antiguo con el diluvio, así también va a juzgar y castigar la desobediencia de los líderes. Y el mundo, si Cristo enseña que el mundo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Bendito Dios. Por eso, hermanos, hay muchos capítulos donde de distintas maneras hablo de la desobediencia de los líderes. Bendito Dios. Sin ir más lejos. Bendito Dios. Hay un capítulo, creo que el 25, 26, por ahí, donde Jesucristo es el león de Judá que juzgará la desobediencia de los líderes. Bendito Dios. ¿Cómo me gustaría, hermano? Que eso, no por mí. Si yo esto no lo hago por interés personal, lo hago por esto, amados hermanos. Lo hago por esto. Y por cumplir con el propósito de Dios. Porque quiero ser salvo, hermano. No quiero perderme. Porque si no hiciera la voluntad del Señor, no iría a salvación. Bendito Dios. Me gustaría, hermano, que todos los pastores vieran, hermanos, todos los capítulos. Pero entiendo por qué también no puede ser. Por la obra de Satanás dentro del Evangelio. ¿Cuántos, hermanos, han visto en la imagen, en el televisor o en el celular, la imagen de los 28 capítulos? Y no se han interesado en ver ninguno. No importa, hermano, si a mí, mire, a mí me interesa serle fiel a Dios y cumplir con la orden del Señor. Pero como cristiano, hermanos, quisiera que todos los líderes, obispos, pastores, que todos se enteraran, hermanos, que han sido turbados por la teología. Pero también, hermanos, sucede, como Dios me lo dio a saber, que a los que se apartan de su palabra, teniendo el conocimiento de ella, simplemente Dios los suelta y los deja. O sea, los suelta ya, no está más con ellos. Los deja, que se vayan, que se alejen nomás. ¿Por qué? Porque aquí están escritos los juicios. Bendito Dios. En San Mateo 13, Cristo enseña que Él separará el trigo de la cizaña. Y la cizaña es el falso trigo. Y el trigo que sembró Cristo es la doctrina del Evangelio. La palabra, la que hizo vida en millones. Pero que por dejarse engañar, sabiendo que eso venía, pero no se preocuparon. Bendito Dios, porque el apóstol Pablo lo anuncia, que la venida del Señor no será sin que antes venga la apostasía. Llegó la apostasía, los verdaderos siervos de Dios, no todos, pero muchos de ellos, fueron turbados, se dejaron turbar. Hicieron lo que nunca debieron de haber hecho. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué es lo que hicieron? Sacaron a Cristo de su mente, de su corazón, de los púlpitos y en el lugar de Cristo. Muchos tiraron a Cristo, lo tiraron para afuera, lejos. Y en el lugar de Cristo pusieron a un teólogo o a varios teólogos. Y ese juicio, hermano, va a ser muy severo. Dios no va a tener misericordia, hermano, porque está escrito
Están escritos Ezequiel 34 del 1 al 17. Ahí está el juicio. Jeremías 23 del 1 al 4. Ahí Dios dice que levantará nuevos pastores. Tiene que ver con lo que enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 del 11 al 15. Bendito Dios. Conocimiento tienen. Bendito Dios. Así, hermano, como ocurrió en este tiempo en que estamos viendo, el tiempo del diluvio. Bendito Dios. Vamos a seguir, hermanos, viendo la etapa luego del diluvio. Capítulo 8 de Génesis. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Hermanos, no solamente dicen la palabra del Señor que fueron abiertas las cataratas de los cielos. En los cielos, hermanos, en muchos lugares, o incluso fuera de este sistema solar, hay mucha agua. Bendito Dios. Pero además, Dios levantó los fondos de los abismos, hermanos. En esos 40 días, paulatinamente lo fue levantando. Y el agua del mar empezó a invadir la tierra. Y cubrió toda la tierra. 15 codos sobre los montes. 15 codos son aproximadamente 6 a 7 metros. Eso estuvo sobre los montes más altos. Bendito Dios. Santo y bendito el nombre del Señor. Y después del diluvio, Dios de nuevamente los abismos descendieron. Y eso está escrito, hermanos. Está escrito, creo que es el Salmo 104, bendito Dios, donde dice algo así como descendieron. Vamos a verlo. Descendieron los montes, fluyeron los montes, descendieron los abismos, algo así es lo que dice. Creo que es el Salmo 104. Vamos a buscar, lo estoy buscando, hermano, porque Dios todas las cosas. Miren lo que dice, Salmo 104, versículo 5 adelante. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, bendito Dios. La única vez que el agua estuvo realmente sobre los montes. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Gloria a Dios. Por eso, hermano, el agua del mar que hay hoy es la misma que existía 4.500 años aproximadamente atrás. 4.500 años. El tiempo que ocurrió el diluvio. Bendito Dios. Génesis 8:3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes.
Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentara la planta de su pie. Y volvió él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de ave y de reptiles, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Bendito Dios. Lo mismo que las mismas palabras que Dios le dijo en Génesis 1:28 a Adán y Eva. Bendito Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Bendito Dios. Y llenad la tierra. Bendito Dios. Pasó lo mismo, hermano. Mismas palabras, mismo efecto. Se multiplicaron, hermanos, cuerpos. Desde Sem, Can y Jafet se multiplicaron. ¿Cuántos? No lo sé. Por eso, hermanos, tenemos que entender que vamos a ver vamos a leer más adelante para que quede claro, hermano, esto. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos,
procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre su hombro, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será su hermano. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Bendito Dios. ¿Se da cuenta, hermano, que cuando Dios dice que serán sus días 120 años, como así lo leímos y lo explicamos, no está diciendo que el hombre vivirá máximo 120 años? Lo que ocurrió, como así lo dijimos, es que en ese momento Dios dicta sentencia que en 120 años hacia adelante terminará todo. Bendito Dios. Porque Noé, después del diluvio, vivió 350 años. Bendito Dios. Y vamos a leer parte del capítulo 10 para aclarar un punto muy importante, hermano. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cub, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Bendito Dios. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Erech
Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, Nimrod era nieto de Noé. ¿Por qué? Perdón, bisnieto. Porque Cam engendró a Cus. Y Cus engendró a Nimrod. Por lo tanto, Cam fue abuelo de Nimrod. Por lo tanto, Nimrod fue bisnieto de Noé. ¿Por qué le doy énfasis a esto, hermano? Porque Nimrod fue el que empezó a construir Babilonia y Babel. Bendito Dios. Y ya había multitudes de hombres sobre la tierra. Y ahí el fundamento, hermanos, de la multiplicación. Luego que salía, cuando Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, bendito Dios. Las mismas palabras que Dios le dijo a Adán y Eva, las mismas palabras se los dijo a Noé, a Sem, Cam y a Jafet. Por eso, hermanos, porque si analizamos, si Nimrod era bisnieto de Noé, imposible que en 3 generaciones Noé fue el padre de Cam, Cam el padre de Cus, y Cus fue el padre de Nimrod. Y ya había muchas multitudes. Bendito Dios. Eso es lo que es el argumento, hermano, y fundamento de lo que Dios me dio y que significa, hermano, ese versículo. Mismas palabras, mismo efecto. Bendito Dios. Fructificad y multiplicaos. Y llenad la tierra. Bendito Dios. Espero, hermanos, que eso quede ya claro. ¿Por qué? Porque sucede, hermano, como dice, Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino. Estoy leyendo Génesis 10:10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala. Nínive, hermano, estaba más cerca del Mediterráneo. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, eso es lo que explica por qué la gente se multiplicó tan rápido, hermanos, sobre la tierra. Bendito Dios. Creo, hermano, que con lo entregado queda claro. Siempre existe la posibilidad de algo más. Pero, amados hermanos, quedó claro. Nunca Dios envió a Noé a anunciar que venía un diluvio. Tampoco Noé anunció durante 120 años que venía un diluvio. ¿Les quedó claro, verdad, hermanos? Esa es la verdad del Señor. Por eso el título, la verdad de Dios en el diluvio. No es mi verdad, es la verdad de Dios. Y que por el grande amor y misericordia y gracia de Dios, he recibido este conocimiento. A Él
toda honra, toda gloria, toda alabanza. Hermanos, que Dios les bendiga de grande manera. Un abrazo fraternal para todos. Y hermanos, si este es el capítulo 29, creo, hermanos, que hay argumentos más que suficientes desde el capítulo 1. Ya en YouTube ya hay 28, 30 capítulos, porque creo que el capítulo 8 y 10 tienen una segunda parte. Por lo tanto, hermanos, en el orden sería en total el capítulo 31, porque hay 2 capítulos que tienen primera y segunda parte. Creo, hermanos, y esto lo digo por amor a ti, hermano, hermana, cree lo que Dios ha entregado y seguirá entregando por este gusano. Porque esos somos, hermanos. Esos somos. Gusanos de esta tierra. Yo no soy nada. Si Dios sacara de mi mente en un segundo todo lo que Él me dio, quedaría completamente vacío. Y no podría hablar nada, ni un minuto de las cosas de Dios. Bendito Dios. Cree, hermano. Cree. Porque este es el propósito de Dios. Bendito Dios. Los dones los da Dios. Yo sé cómo se llama el don que Dios me ha dado. Hace un tiempo Dios me lo dio a saber. Pero no lo voy a dar a conocer públicamente. Porque no quiero, hermano, ser malinterpretado. Lucho y sé que Dios me ha librado de caer en la vanidad. Por eso, hermanos, porque no encuentro una forma de empequeñecerme más ante la grandeza de Dios, me hago llamar gusano. Porque eso somos, hermanos. Si el hombre no somos nada, nada. Todo es Dios. El hombre sin Dios, hermanos, no somos nada. Nada. Lo que pasa, hermanos, es que hoy día, por la vanidad, y muchos por amor al dinero, se han hecho grandes, pero grandes a sí mismos. Pero Dios los mira y le dan asco. Bendito Dios. Y yo espero, hermanos, que mientras el Señor me tenga en esta tierra, nunca le dé asco a mi Dios mirarme. Porque a los que le dan asco, Él los vomita de su boca. Que Dios les bendiga, hermanos. Este ha sido el capítulo 29. Ricas bendiciones para todos. Amén.